Hola a todos. En esta sesión les voy a hablar acerca de cómo integrar los dos hemisferios cerebrales para lograr tener una mejor vida. Vemos cómo cada ser humano surge de la unión, de la integración de dos células sexuales, masculina y femenina, o sea, los óvulos y los espermatozoides, y de esa unión va a surgir un embrión que le va a dar posibilidades a un ser humano, a la vida de un ser humano. Igualmente, para generar energía se han de requerir un polo positivo y un polo negativo que va a dar electricidad o va a dar luz. Vemos entonces que se ha requerido y se requerirá de dos polaridades para poder gestar algo nuevo. El cerebro humano igualmente tiene dos hemisferios, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, que tiene funciones diferentes. Estos hemisferios se vinieron a conocer muy recientemente, en la década de los 80, 70. Sperry fue uno de los que pudo estudiar cómo funcionaban los dos hemisferios, dándose cuenta que los dos eran diferentes. Entonces se pudo observar cómo el hemisferio derecho es el hemisferio emocional, el hemisferio de las intuiciones, es el hemisferio de las sensaciones, de las percepciones, tiene que ver con la música, la poesía, el arte, los cuentos, las metáforas, los símbolos. Es un hemisferio diferente. El lenguaje del hemisferio derecho es un lenguaje no verbal, es con imágenes que surge este hemisferio. Por el contrario, el hemisferio izquierdo es el hemisferio racional, es el hemisferio de la lógica, es el hemisferio de las matemáticas, de la racionalidad, de la justo, de lo correcto, de lo que está externamente. Tiene que ver con el conocimiento de la ciencia, la racionalidad, los números, es el hemisferio izquierdo es el hemisferio que más se desarrolla en nuestra educación. Hemos visto cómo en todas las formas de educación, excepto algunas recientes, se da énfasis en la racionalidad, en el aprendizaje de memoria, y poco se trabaja en el hemisferio derecho, dando así pues que es más importante una nota que la emocionalidad del ser humano, cómo se siente, qué le está pasando. Es más importante cuánto sacó, si sacó 4 o 5, y en eso se basa esta preferencia por el hemisferio izquierdo. Entonces estamos encontrando que la vida no puede estar equilibrada si hay un predominio de alguno de estos dos hemisferios. Debe haber un equilibrio, y para ello es importante que comencemos a ser conscientes que el hemisferio derecho no se ha desarrollado bien, no se ha desarrollado lo suficiente, por lo tanto somos como analfabetas emocionales. Todas las emociones nos tienden a ganar, nos sentimos mal, la vida emocional se vuelve un drama, y vamos presentando una serie de síntomas psicológicos cuando estas emociones no se pueden expresar o no se pueden aprender a metabolizar, sino que o se reprimen o hacen, digamos, como que invaden a la persona con su intensidad. Siempre se debe dar
no el predominio de una sola polaridad, sino que deben estar en equilibrio, porque cuando predomina entonces la polaridad racional, es una polaridad que tiende a ser muy obsesiva, muy rígida, tiende a ser muy impecable, a buscar el ordenamiento perfecto, a ser muy controladora. Por lo tanto, es más bien autoritaria y rígida. Es, digamos, lo que podría coincidir con la idea de ser frío, ¿no? Por la otra parte, una persona donde predomina la emocionalidad es una persona que tiende a estar como en manía, buscando la alegría, buscando o en la tristeza, tiende a esconderse, a guardarse o a pasar de un extremo a otro de esa alegría desbordada, de esa manía, encontrando que entonces no se da esa polaridad en equilibrio. Es como si el frío y el calor necesitaran un punto medio, que es el agua tibia, para que no predomine la frialdad de la razón o la calentura de la emocionalidad. Entonces, vamos aprendiendo a que cada ser humano debe aprender a equilibrar estas dos polaridades, que las podríamos resumir en una polaridad racional y la otra polaridad emocional para poder entender. Entonces, vemos de esta forma que cada ser humano es como si tuviera dos cabezas que piensan diferente, que son dos lenguajes diferentes y que ambos son importantes. No debe predominar una sobre la otra, y ese es el mayor aprendizaje que tenemos, el mayor reto que tenemos en esta época, equilibrar estas dos polaridades para poder aprender a que la respuesta que dé no sea por el predominio de mi razón o de mi emoción, sino una respuesta equilibrada. La integración de estas dos polaridades va a dar nacimiento a un yo consciente. Este yo aprende a actuar equilibradamente. Este yo aprende a controlar y manejar sus emociones para que sus respuestas sean unas respuestas conscientes y claras. Tiene un equilibrio en esa parte emocional, no se deja llevar por la emocionalidad, ni reprime las emociones, ni las racionaliza, sino que aprende a metabolizar esas emociones para que las pueda aprender a manejar. No permite que la parte más irracional del ser humano, la parte más animal del ser humano, actúe sobre la parte más racional. Es ahí cuando el ser humano aprende a diferenciarse del animal, que no maneja sus impulsos, sus instintos, sino que el ser humano se diferencia precisamente porque tiene esa capacidad de reflexión, de conciencia, de pensar por sí mismo. Entonces va aprendiendo a que la emocionalidad no la debe reprimir, que es lo que se hace en la mayor parte de los casos, donde se guardan los problemas, pero vamos aprendiendo, por un lado, a conocer las emociones, cuáles son las emociones, a darle importancia a las emociones, el valor que le corresponde, porque las emociones surgen por algo que tiene una razón y que es válida la emocionalidad que tenemos, pero culturalmente hemos aprendido a reprimirlas y a no aprender a manejarlas. Entonces nos podemos dejar llevar por una rabia, por un miedo, por una tristeza, y no sabemos cómo manejarlas. Entonces, en otra sección vamos a trabajar un poco las emociones para que podamos aprender a metabolizarlas, es decir, que vayan volviéndose más pequeñitas, para que así como uno
al ingerir un alimento, pasa por un sistema digestivo que va a metabolizar la emoción. Asimismo, esas emociones vamos a aprender a metabolizarlas para que salga lo que no nos sirve y se queden los nutrientes dentro del cuerpo. Por lo pronto, vamos a reconocer que las emociones son muy importantes y que vamos a aprender a reconocerlas. La primera, entonces, sugerencia es que comencemos a ponerle atención a las emociones que vamos sintiendo, eh, para ir desarrollando esa inteligencia emocional. Observamos en cada suceso que tengamos qué emoción estoy sintiendo para después poder aprender a diferenciarlas. ¿Qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo rabia, estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo tristeza, estoy sintiendo alegría. ¿Qué emoción estoy sintiendo? Para que así podamos desarrollar esa inteligencia emocional que nos va a llevar a aprender a vivir de una forma más tranquila, sin tanta inquietud, angustia en la vida.